Los japoneses creen que los coreanos son guarros, pero no tienen otra opción que vivir entre la mugre. He visto aristócratas de Seúl reducidos a la nada, sin dinero para un baño, vestidos con harapos y sin empleo, sin poder trabajar siquiera como porteadores en los mercados y ningún sitio a donde ir. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, soy Iris y llegó el momento de hablarles de un libro que me encantó y que va a estar en mis favoritos de este año. Y ese es Pachinko de Min-Jin Lee. Es la historia de Sunja y de su familia, los Baek, y de otras personas que de pronto se cruzan en sus vidas. En esencia, es la historia de 4 generaciones de una familia coreana que vive en Japón a principios del siglo XX. Sunja es una chica que vive en una aldea pesquera pobre en la provincia de Busan, en Corea. Su familia ha utilizado su casa, que es muy pequeña, muy pobre, como una especie de casa de huéspedes para poder tener un poco más de recursos, porque debido a la colonización que sufre Corea por parte de Japón, pues los ciudadanos coreanos están muy empobrecidos y hay que trabajarle de lo que sea. Las perspectivas matrimoniales de Sunja no son muy buenas debido a que su padre tenía paladar hendido y una malformación en el pie, pero un día conoce a un hombre misterioso quien la seduce y la embaraza, y entonces ella se entera de que él es casado, lo cual la sube en un gran problema. Muy angustiada por todo lo que eso significa, le cuenta lo que le pasa a uno de sus huéspedes, que es Isaac, un misionero evangélico que está de paso listo para partir a Japón, y Isaac le propone casarse y que él se va a hacer cargo de la crianza y el cuidado de su hijo como si fuera suyo. Pero bueno, a cambio Sunja tiene que irse con él a Japón, donde él va a continuar con su labor misionera. En Osaka, Sunja ve la discriminación a la que son sometidos todos los ciudadanos coreanos, quienes son obligados a vivir en guetos y no pueden aspirar más que a trabajos precarios. A través de esta familia y su historia vemos lo que fue la colonización de Corea, la Guerra del Pacífico, la división de Corea y la occidentalización de Japón hasta finales de los 80s. Antes de explayarme más al respecto de lo que me pareció este libro, es necesario dar un poco de contexto. En 1905, después de que Japón vence a Rusia en la guerra ruso-japonesa, Japón invade Corea y la convierte en un protectorado. En 1910, Corea se convierte oficialmente en una colonia japonesa, esto es hasta 1945. Durante ese lapso, la administración colonial puso impuestos altísimos a todos los terratenientes o gente que tenía tierras en Corea, lo cual las llevaba al malbaratar para poder sobrevivir. Quienes se resistían a estos impuestos o protestaban eran asesinados. Todo ello para que la mayor parte del arroz que se cultivaba en Corea fuera enviada a Japón, lo cual provocó una gran hambruna. Muchas de las personas eran condenadas a trabajo forzado y muchas mujeres, no solo de Corea, sino de China, Filipinas y Malasia, eran obligadas a desempeñarse como esclavas sexuales de los militares japoneses. Por esta y muchas otras razones está esa frase un tanto popular de que la única diferencia entre Alemania y Japón es que Alemania se disculpó, porque hasta el día de hoy esta situación provoca roces diplomáticos entre Corea y Japón cuando surge alguna nueva condena judicial contra Japón por todo lo que ocurrió. Y mientras todo eso pasaba en Corea, esta situación evidentemente forzaba migración, y quienes llegaban a Japón, los ciudadanos coreanos, eran víctimas de una tremenda discriminación y xenofobia por parte de los habitantes japoneses, de las autoridades, todo el sistema, a tal punto que los nietos de esos migrantes, lo que ya serían japoneses de segunda, tercera generación, eran obligados a renovar periódicamente su residencia, tomando en cuenta de que ya eran ciudadanos japoneses por nacimiento. Sin embargo, corrían el riesgo de ser expulsados de dicho país en cualquier momento. El libro me gustó muchísimo. Podríamos decir que es una historia clásica de saga familiar que sigue una estructura típica en estos casos, pero híjole, es que a mí me cautivó la historia, los personajes, todo el contexto, lo que contaban, lo que vivían.
sufrí mucho a lo largo de esta historia porque esta familia pasa muchas situaciones bastante complicadas, bastante duras. La historia está centrada en la familia Baek, su vida cotidiana, pero a través de ello vemos la evolución de Japón, principalmente porque prácticamente el 90% de la historia transcurre en Japón, y también lo mucho que sufrieron estos migrantes coreanos y sus descendientes, cómo tenían muchas veces que desprenderse de sus tradiciones, de su identidad, para poder sobrevivir, para poder sortear un poco la discriminación, como muchos de estos hijos o nietos sentían un desarraigo, como tenían que esconder su identidad, tenían que esconder sus raíces coreanas para tener una oportunidad de prosperar, como en muchos casos esa identidad coreana se volvía un peso para ellos, y cómo llegaban a odiarlo, llegaban a odiar el origen familiar, la manera en la que trataban de distanciarse de esos estereotipos y prejuicios que los japoneses les enjaretaban a los coreanos, y cómo trataban de encajar tanto en la idea de ser un buen japonés y todo lo que eso significaba. Era una presión enorme sobre sus hombros, y cómo estas personas de alguna manera no son ni de un lado ni del otro. En Japón se les considera extranjeros y en Corea los ven como traidores por vivir en el país vecino, el país colonizador. No solo este racismo, el cómo los japoneses se distanciaban mucho de sus acciones, el cómo, no hablemos de esas cosas que pasaron durante la Guerra del Pacífico, de eso no se habla. Y hay por ejemplo un personaje que es como de, no hombre, yo no soy racista, vivan los coreanos, mis padres sí son racistas, pero yo no, vivan los coreanos son maravillosos. Pero en realidad este personaje sí era racista porque no ve a los coreanos como personas, sino una especie de token, y al verlos de esa manera también les está quitando humanidad. Como en la vida misma, en Pachinko tenemos partes dulces y otras muy amargas. No lloré con esta historia, pero tiene una parte que me lastimó tanto que se quedó conmigo por días todavía. Ya lo terminé hace como una semana y media, 2, y todavía pienso en eso y me duele. Y luego hay, por ejemplo, algo que pasa con un personaje que hizo de ¿por qué? O sea, no entendía por qué lo estaba haciendo, me parecía un tanto egoísta, no sé, tal vez exagerado, y luego pasa algo y tuve que leer 3 veces esa línea porque no podía creerlo. Y luego, o sea, me quedé como un minuto mirando a la nada, asimilando todo lo que acaba de pasar, lo que implicaba para los demás personajes, y entender qué cosas en la historia llevaron a ese momento. Y digo que a veces no es cuestión de que llore o no, sino de cómo me golpean, del sentimiento que me deja. Sunja me pareció un personaje maravilloso. Es una joven a la que las circunstancias arrancan de su hogar y la avientan en un entorno desconocido y violento, y sin embargo ella tiene una fortaleza enorme para sobrellevar todo, porque lo único que la mueve es el bienestar de su familia, de sus hijos. Y ella es muy callada, muy tímida, no le gusta imponerse, es como hace lo que le dicen, pero al mismo tiempo tiene una fuerza interior tremenda para hacer lo que se tenga que hacer ante las circunstancias. En los trailers de la adaptación que hizo Apple TV y la promoción que han desplegado por su próximo estreno,
he visto que le dan mucha importancia al personaje de Lee Min-ho, que es un actor surcoreano famoso por el K-drama Boys Over Flowers. Pero siento que en el libro no es tan importante como lo están vendiendo. Digo, claro que sí, pero como que no tanto. Y realmente no me pareció un personaje tan interesante. Me hubiera gustado que se reforzara esta dualidad de cómo puede ser leal y protector con quienes pues quiere o le interesan o quien él siente un cierto vínculo, y al mismo tiempo sádico y cruel con cualquier persona fuera de su entorno. Me pareció mucho más interesante Joseph, quien es un hombre para quien los conceptos de patria y de nación no significan absolutamente nada. Para alguien que perdió a un hermano peleando y protestando contra la invasión, ve distante esa pelea de los rebeldes contra Japón, no porque crea que lo que hace Japón esté bien, sino porque lo que le afecta a él directamente es que van a comer al final del día. Su principal preocupación es que su familia coma, esté a salvo y pueda prosperar en algún momento, más allá de quién gobierne Corea y si Corea sigue siendo una colonia o se independiza. A él no le importa tanto, porque lo que le afecta directamente es otra cosa. Y no, Joseph me gustó mucho. Isaac también es maravilloso, pero por cosas que pasan, creo que Joseph es más interesante. Quizá lo que no me gustó tanto es el final, porque sentí que ya no era tan potente como lo que habíamos visto. Más bien fue como un cierre, porque eso ya ocurre en los 80s y ya nada más es como una manera de mostrarnos de qué fue de ellos y cómo ha ido evolucionando la sociedad hasta, les digo, finales de los 80s, cómo estaba la situación en esos momentos. Sí, el final ya se me hizo un poquillo flojo a comparación de lo que fue todo el libro, pero de todas maneras es muy bueno, solo que sí me pareció un poco que ya no estaba a la misma altura que el resto. Y como mencioné, este libro fue adaptado por parte de Apple TV, pero cuando esté saliendo esta reseña ya debe haberse estrenado y no sé si voy a verla. O sea, sí me da mucha curiosidad. Hay un personaje, estaba viendo como algunas notas y como que hay un personaje que metieron que es Naomi, que no está en el libro, y siento que va a ser, o no sé cómo lo vayan a integrar el personaje, pero siento que van a cambiar a Phoebe por Naomi. No lo sé, puede ser. Si es así, no me convence del todo el cambio. Digo, habría que ver cómo lo hacen, porque el personaje de Phoebe es el de una mujer de raíces coreanas, pero que vivió en Estados Unidos, y una familia mucho más desarraigada para quien Corea le parece tan ajeno, y cómo la migración coreana se distanció de eso. Esa es mi teoría por lo que he visto de las notas, pero no sé si voy a ver la serie porque ya sufrí bastante con el libro. No lo descarto, pero I don't know. Lo que sí tengo ganas es de comprármelo, pero pues el libro está carísimo. Ya estaba carísimo antes de que se adaptara. Hace como 3 años ya estaba en 500 y cacho. No me imagino ahora con la inflación y con su serie y toda la cosa, no creo que baje, pero en algún momento me encantaría tenerlo en mi librero. Eso fue todo por el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por ver este video y pues ojalá les haya gustado y que me acompañen en el siguiente. Adiós.